Así bien, hermanos, deseándoles a todos mucha fortaleza, deseándoles a todos que no perdamos la fe y la esperanza en Dios, que es todopoderoso. Hay situaciones que de hecho pueden impedir que nuestra fe sea creciente. Lejos de eso, puede acrecentarse las dudas y las quejas contra Dios. La esperanza en lo que en ese sentido debemos de tener firmes, de que Dios no nos abandona, Dios está con nosotros. En, el, en estas circunstancias debemos de recibir unas palabras tan preciosas. Ánimo, levántate. ¿De qué te vas a levantar? De tu tristeza, de las angustias que se han venido dando debido a que mucha gente no puede ir a trabajar, debido a que los alimentos se nos han escaseado. Pero el Señor, que es providente, sabe muy bien de qué manera nos ayudará a que esta situación se resuelva para cada uno de nosotros. Acordémonos que Él nos provee, Él no nos va a dejar en este sentido solos, Él nos acompaña en todo momento. Ánimo, no nos desanimemos porque esto de la pandemia se extiende un tanto más con el tiempo de emergencia y nos ha llovido sobre mojado. La tormenta que nos cayó el domingo y este fenómeno también de lluvias que se nos está dando ha prolongado las lluvias cada vez más. Pero no nos desanimemos. Se nos dice esas palabras: ánimo, levántate. Y es el tema que en este momento vamos a desarrollar. Ánimo, levántate. Ánimo, levántate. No decaigas. No decaigas. Porque en este sentido, si nos desprendemos del tronco como ramas que estamos injertados en la fe, en la esperanza, diríamos, comparándolo a esta iglesia, a Jesucristo también, si nos desprendemos en estos momentos de ella, al final los que saldrán perdiendo seremos nosotros, porque nos debilitaremos en la fe. Hay que mantenernos firmes en fe y en esperanza. Dios hará que el sol brille dentro de poco, librándonos de la pandemia, librándonos de estas tormentas, y que primero Dios, ante muchos que han fallecido, ¿verdad? Familiares que están en este momento de luto, que Dios tenga mucha misericordia de todos ellos. No nos quejemos contra Dios, porque esto me pasó a mí. Definitivamente Dios es misterio. No podríamos entender con razonamiento humano esta situación, sino solamente en la fe, que se nos dice a nosotros: ánimo, levántate. Hay un texto bíblico que el Señor me ilumina, tomada del Evangelio de San Marcos, capítulo 10, versículos del 46 al 52. Y lo vamos a leer en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Llegan a Jericó, y cuando salía de Jericó acompañado de sus discípulos y de una gran muchedumbre, el hijo de Timoteo, Bartimeo, un mendigo ciego, estaba sentado junto al camino. Al enterarse de que era Jesús de Nazaret, se puso a gritar: Hijo de David, ten compasión de mí. Muchos le increpaban para que se callara, pero él gritaba mucho más todavía: Hijo de David, ten compasión de mí. Jesús se detuvo y dijo: llámenlo. Llaman al ciego diciéndole: ánimo, levántate, te llama. Y él, arrojando su manto, dio un brinco y vino ante Jesús. Jesús, dirigiéndose a él, le dijo: ¿qué quieres que te haga?
El ciego le dijo: Rabín, que vea. Jesús le dijo: vete, tu fe te ha salvado. Y al instante recobró la vista y le seguía por el camino. Palabra del Señor, gloria y honor a ti, Señor Jesús. Hermanos, este texto bíblico nos deja un montón de elementos para que podamos en este sentido tomar la fuerza, levantarnos, animarnos. Vamos a ir viendo paso por paso. Primeramente, Bartimeo estaba sentado a la orilla del camino, él solo. Cuando pasa la comitiva con Jesús y van caminando, él estaba seguro, aunque no veía, pero estaba seguro que era Jesús el que iba en esa multitud. Y él vino y con seguridad, quizás probablemente habrá sentido en su corazón algo tan especial que le influyó para que él dijera: Hijo de David, ten compasión de mí. Definitivamente, en este aspecto, él no se queda callado, aunque todos le increpaban, como lo dice el texto. Es decir, lo regañaban, le decían: cállate, ya no grites, estás insolentándonos. Y Jesús, ante el grito, que él precisamente hizo dos gritos desde lo más profundo de su ser, Jesús se detiene, frena y dicen: llámenlo. Y fueron donde el ciego, algunos de estos discípulos fueron donde el ciego y se lo trajeron al Señor, pero hay algo bien importante, que el ciego rapidito se puso de pie con un salto, el manto lo botó y pues se dirigió donde Jesús. Hermanos, en estas circunstancias que estamos pasando, no nos quedemos apoltronados. Jesús está pasando, Jesús está siempre tendiéndonos la mano y pues, ¿por qué no decirlo? Él está ayudándonos y dándonos la solución en este camino. No nos soltemos de Jesús. La voz del Señor que dice: te llama en este momento, resuena en nosotros. Levántate. Que la pandemia, que las lluvias, esto no frenen nuestra fe. Algunos han dicho que la iglesia se va a apagar por esta pandemia porque ya no nos reunimos en los templos. Muy bien lo sabemos que la iglesia está en las casas. La iglesia está resurgiendo, quieras o no, en una etapa totalmente diferente. Y creo que pensar que la iglesia se va a acabar, que la renovación carismática se va a acabar, creo que sería un pensamiento muy pesimista de que esto ya se acabó. Miren, el ciego se puso de pie con valentía, con fe. El ciego se puso de pie librándose de todo aquello que le estorbaba, podemos decir en este momento, el manto que él se quitó. Y él no veía, se movió valientemente en esa oscuridad porque él no podía ver. Y se dirige hacia Jesús. Qué maravilloso que hoy que se nos pone a nosotros ante los ojos y muy cerca un montón de diríamos así como de capas que quieren aplacar nuestra fe, nuestra esperanza. Creo yo que es el momento que caigamos en la luz, que si estamos aferrados al Señor, todo va a ser posible. Tenemos que acudir a los medios necesarios para que nos alimentemos. En la televisión, tener pendiente los horarios de misa, por ejemplo. Los que tienen internet, pues de alguna manera tendrán la facilidad de buscar otra manera, otros recursos para poderse alimentar espiritualmente. Pero si no tienen estos elementos, pues es de buscar. Tenemos la Biblia en la casa, tenemos más de algún libro que puede ayudarnos a que espiritualmente se acreciente en nosotros la fe. El Jesús nos llama y nos dice: ánimo, levántate.
levántate. El ciego, al nomás se levantó, Jesús le dice, ¿qué quieres que haga? Él le dijo que le diera la oportunidad de que su vista se recobrara. Y Jesús hace ese milagro, le da la vista. Creo que no hay camino que nos lleve por otras sendas más certeras, más plenas que el camino que nos lleva a Jesús, nuestro Salvador. Recurramos al rosario, no dejemos de orar, levantémonos. Primero Dios, esto ya dentro de poco va a ir menguando y pues nos vamos a encontrar de nuevo en el templo. Ojalá no con tribulaciones, pero sí, bueno, vamos así. Vamos a ir a los pies de Jesús a depositarle todo eso que ha causado mucho estrago, mucho daño en nosotros. Ánimo. La familia, digámoslo así, salvadoreña, la iglesia que se expande por este territorio, está viva. Y pensar de que esto se va a acabar, no. Si esto se acaba, va a ser en usted, hermano. No se va a acabar ni la iglesia ni la renovación. Se va a acabar usted. Por eso recurra a los medios necesarios para que pueda alimentarse espiritualmente. La oración, la palabra de Dios, la misa televisada. No perdamos de vista estos elementos que tenemos, que nos enriquecen espiritualmente. Y ojo en este detalle, el ciego se levanta, Jesús lo sana, pero ya no vuelve a su lugar de apoltronamiento, sino que se hace un seguidor más de Jesús. Hermanos, con estas breves palabras quiero yo motivarles en el nombre del Señor para que no nos sintamos desilusionados. El Señor va escribiendo en renglones torcidos muy recto. Él no se equivoca. Dejemos que Dios sea Dios y Dios está obrando en nosotros, podríamos decir como una purificación, una limpieza en esta humanidad y que nosotros somos parte de ello. Lo peor que puede pasar es que nosotros renunciemos al Señor ante el regaño de los demás. Cállense, ya no sigan hablándole al Señor, cállate, cállate. Creo que sería el peor camino que deberíamos de tomar, el peor. Tomemos el camino correcto, el camino de la vida, el camino de la salvación, el camino de la fortaleza, el camino de la fe y de la esperanza. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Sagrado Corazón de Jesús, en vos confío. Tengamos en oración a todos los hermanos que han padecido en carne propia esta situación, para que, como lo hemos dicho, no se sientan abandonados y solos. Siempre el Señor estará actuando en manos providentes, sus manos, mis manos, mi acción, su acción, para que no nos sintamos abandonados de Dios. Dios actúa de manera especial a través de nosotros. Que Dios les bendiga.